Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a presentar el tema sobre los aportes de las reformas curriculares a la educación obligatoria en el Ecuador. Como introducción tenemos que los aportes a las reformas curriculares de la educación obligatoria en nuestro país en estos últimos años han asumido un rol fundamental en la generación de propuestas cuya creciente complejidad tratan de dar respuesta a las necesidades en función de la acción docente y a la redefinición progresiva de los contenidos de la enseñanza, produciendo así una delimitación de responsabilidades en la construcción del currículo con el fin de atender la variedad de escenarios educativos de nuestro país de acuerdo a las necesidades requeridas para ello. Para ello, se tomarán en cuenta la evolución de las reformas curriculares anteriores, determinando así los aportes que estos han generado en la educación. Me presento, mi nombre es Jonathan Arevalo y tenemos a Gabriela Vallejo, Luis Ubidi, Estalí Morales y María Martínez. Gabriela Vallejo, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es para ti una reforma curricular? La reforma curricular no es un mero cambio de contenidos programáticos, es la transformación de los fines, valores, saberes, técnicas, instrumentos y la concepción de nuevas necesidades de formación profesional. Que replantea no solo la práctica institucional, la manera de ver al alumno y las necesidades no es solamente un contenido de materia, sino también factores que replantean la vida académica, con la intención de mejorar el aprendizaje escolar, a través de acciones administrativas y pedagógicas que producen actividades hacia la innovación. Para ello es necesario que los docentes participen de forma activa en la reforma curricular. La participación se establece en la propuesta de objetivos, contenidos y estrategias didácticas. Para su incorporación en los programas de estudio, cabe señalar que se necesita fortalecer la capacitación para que el diseño curricular propicie una nueva estructura que defina programas estratégicamente vinculados al perfil profesional y a las nuevas necesidades del campo laboral. De modo que las reformas curriculares que han sido de vital importancia se dieron en los años de 1900. Primera reforma curricular se incluyó el modelo tradicional. En la segunda reforma, en cambio, se profundizó el concepto de las destrezas, se agregó los criterios de desempeño y los indicadores de evaluación, permitiendo así que por primera vez se diseñaran estándares de aprendizaje. Mientras que en la tercera reforma seguía ya en las recomendaciones de Cole, por tanto se introduce el concepto de aprendizajes básicos, el cual posee una estructura en bloques y áreas curriculares, asociando así las intenciones educativas con criterios e indicadores de evaluación. Bien, como acaba de mencionar mi compañera, a lo largo de los años se han dado diferentes reformas curriculares. Es así que vamos a mencionar las más importantes. La reforma curricular de 1996 fue establecida por por lo que era el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación y Cultura de ese entonces. Pero ¿cómo nació esta reforma curricular? Esta reforma curricular nació de una reforma fallida que fue la de 1994. La reforma de 1996 se adaptaba a la realidad ecuatoriana y tenía como objetivo mejorar la calidad de la educación. Recordamos que la calidad de la educación era nefasta en esos años en Ecuador, en 1994, debidamente a las crisis políticas que existían en ese entonces. Entonces, bueno, es así que para ello esta reforma de 1996 diseñó un sistema de validación de enfoque triple, donde abarcaba lo técnico, lo disciplinar y lo pedagógico. Esta reforma contó con la participación de expertos nacionales y extranjeros, así como docentes de docentes ecuatorianos a nivel nacional. Esta reforma se caracterizó por una ausencia formal de un enfoque pedagógico, es decir, aquí no se tomaba lo pedagógico en cuenta.
y también se caracterizó por incorporar a la educación básica, educación y preescolar como obligatoria por primera vez en el Ecuador. A su vez, estableció una introducción entre nociones de destrezas y valores en el currículo que se basó en varios ejes transversales, como la educación en práctica de valores, interculturalidad, educación ambiental. A los años posteriores fueron agregando la coeducación. Gracias a estos aportes y las organizaciones sociales como el Consejo Nacional de la Mujer, dejando así una amplia autonomía entre los docentes para su desarrollo en el aula. Bueno, también la reforma, nos pasamos a otra reforma, la reforma del 2010. Esta reforma del 2010 fue establecida por el Ministerio de Educación. Esta nace a partir de la estimación de la reforma de 1996, la cual recordamos que también fue una reforma que se encontraba llena de falencias e imprecisiones en la definición de los contenidos de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí la ausencia de la articulación, esta presentaba así algunas carencias, como la ausencia de articulación con el nivel de bachillerato. Entonces, esta reforma del 2016 prácticamente se basó en varios aspectos, como el buen vivir, que fue un principio constitucional basado en el Summa Causa, lo que generó que esta reforma incorpore 5 ejes temáticos, como son la interculturalidad, la reforma, la interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y de los hábitos de recreación de los estudiantes y la educación sexual en los jóvenes. Esta reforma también se basó en la pedagogía crítica, ya que buscaba el desarrollo de condiciones humanas para la preparación, para la comprensión, que buscaba un pensamiento y un modo de actuar lógico, crítico y creativo. El aprendizaje productivo también se caracterizó por el aprendizaje productivo, significativo y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Bueno, el empleo también en este se incluyó ya el empleo de lo que es las tecnologías de la información y de la comunicación. La evaluación era integradora de los resultados de aprendizaje. Esta propuesta curricular generó una adaptación para las escuelas pluridocentes con la intención de facilitar lo que es el trabajo de estas escuelas, que suponen un porcentaje muy importante del país en este entonces. En ella se hacía un trabajo de selección y agrupación de las destrezas y se diseñaban instrumentos llamado plan de trabajo simultáneo que pretende organizar un trabajo del aula. La reforma curricular del 2019. La Constitución. Después de estas dos reformas viene la reforma curricular de 2016, que esta consiste en la definición de un perfil de salida para la educación obligatoria, a la que se denominó perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, producto de un proceso colaborativo en el que participaron los principales actores que tenemos la comunidad educativa y el sector productivo. Este perfil se alimenta a partir de las intenciones educativas que emanan del marco normativo vigente y se establece el horizonte que los estudiantes deben alcanzar a partir del trabajo en las diferentes áreas del aprendizaje presentes en la propuesta curricular. Bueno, este nuevo currículo, al igual que los demás, está organizado por áreas de conocimiento, pero hará una propuesta simplificada en cuanto a la estructura y el máximo nivel de segregación en cuanto corresponderá con el nivel educativo, en los que tenemos la preparatoria, tenemos el primer año elemental, 3 años, 3 años de media y 3 de superior, que están divididos en educación básica superior y el nivel de bachillerato. Cada una de estas áreas se desarrolla a través de bloques curriculares que se agrupan los contenidos con un razonamiento epistemológico,
Estos bloques se inician en el primer año de educación obligatoria y terminan en el último año de bachillerato. Esta estructura permite que los contenidos puedan moverse dentro del bloque a través de los diferentes niveles y subniveles educativos, en función de las necesidades de cada contexto educativo específico. Esta propuesta de flexibilización se apoya en la clasificación de los contenidos en dos grandes grupos: los imprescindibles y deseables y los imprescindibles y necesarios. La reforma curricular del 2019. La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 26 y 27, establece que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, y que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo en el marco del respeto de los derechos humanos y impulsará la justicia, la solidaridad y la paz. El artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que el Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica, bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación. Asimismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOI, determina que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena de la Constitución de la República. El artículo 22, literales C y D. La LOI determina que la Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará y determinará los estándares de calidad y gestión educativa, que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que los estándares serán al menos de dos tipos curriculares, referidos al rendimiento académico estudiantil, alineados con el currículo nacional obligatorio. Profesionales referidos al desempeño de las y los docentes del personal directivo de los establecimientos educativos. El artículo 14, numeral 1 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que todos los procesos de evaluación se realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberán estar referidos a los siguientes estándares. 1. Literal 1. Los estándares de calidad educativa definidos por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional son descripciones de logros esperados correspondientes a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos. Visto el tema sobre las reformas curriculares, tenemos las conclusiones que a continuación va a presentar mi compañero Luis Ovidio.
Bueno, dentro de toda esta investigación que hemos realizado, llegamos a las siguientes conclusiones. La primera, se analizó que las reformas curriculares de la educación obligatoria en los últimos años en el Ecuador han incidido fundamentalmente en las estructuras de las propuestas, tratando de dar respuestas a las necesidades de acción docente, en los contenidos de aprendizaje y en la construcción del currículo. Segunda conclusión, que se observó que las propuestas curriculares concebidas por la Autoridad Educativa Nacional en el Ecuador han ido evolucionando a través de estos 20 años en estructuras complejas y bien articuladas, que consideran los elementos esenciales para orientar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y como última conclusión, tenemos que se comprendió mediante este trabajo de investigación cómo iba evolucionando las reformas curriculares de la educación obligatoria en el país a través de los años. La primera reforma de 1996, la segunda del 2010, la tercera del 2016 y la cuarta del 2019, registrando aportes imprescindibles con las que estas reformas han retribuido a la educación, incorporando un equipamiento para el docente, atención a la diversidad de nacionalidades, al enriquecimiento del acto educativo y a una educación integral.